Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias por venir y nada, vamos a arrancar si llega alguien más, porque se coloquen un poco. Bueno, bienvenidos a nuestra charla sobre automatización de procesos, inteligencia artificial y procesamiento inteligente de documentación, ¿vale? Yo soy Guillermo Espinosa, mi compañero Juan Barrena. Venimos de Experis, somos una empresa tecnológica, una consultora tecnológica, parte del grupo Manpower, ¿vale? Ya sabéis, un ART, tipo ADECO, tipo nuestra competencia, con la particularidad de que además de proveer talento al mercado, pues también hacemos proyectos de transformación digital. Básicamente ayudamos a que las empresas, grandes o pequeñas, tengan procesos que fluyan mejor, personal más motivado, es decir, evitar la manualidad, evitar el error humano y sobre todo estar preparados para lo que viene, que es la inteligencia. ¿Qué os vamos a comentar? Brevemente quiénes somos, ¿vale? Para que nos tengáis bien ubicados. ¿Qué hacemos a nivel de automatización de procesos? ¿Qué es también el procesamiento inteligente de documentación? Luego os explicaremos un caso de uso, para que lo veáis claramente y además para vuestras empresas, para empresas que conozcáis, clientes, sea cual sea vuestro ramo, que podáis ver las posibilidades que tiene. Y luego, por último, explicaremos brevemente otro caso de éxito similar. Realmente, además, lo que queremos es aterrizar mucho la tecnología para que veáis realmente en dos casos, ¿sabes?, qué es lo que se puede hacer ahora mismo a través de la automatización de procesos IDP, ¿vale?, en casos reales. Sí, porque al final nos hablan ahora de inteligencia artificial, de automatización, y la realidad es que cuando vamos a los clientes nos dicen, ¿pero esto qué es? ¿Qué hacéis? Y parece algo muy distante, parece algo que no vamos a poder hacer, y os garantizo que el 85-90% de los procesos podemos automatizar algo. Esas tareas que llamaban de picar datos, que no nos aportan valor, bueno, pues vamos a hablar de ello. Vale, Experis, muy rápidamente, porque esta es la parte más aburrida y probablemente se os olvide en 5 minutos. Tenemos varias áreas. Nosotros somos de la parte de Business Transformation, al final somos los que ejecutamos esa transformación de procesos, esa transformación que tiene impactos en sistemas, en toda la parte, en todo el 360 de nuestras empresas, ¿vale? Nos apoyamos en nuestros compañeros de aplicaciones de negocio, de la parte de infraestructura y nube, muy importante, porque cada vez el mundo de la nube coge más peso, nos da mucha más flexibilidad, escalabilidad, es parte integral de lo que hacemos. Luego tenemos una vertical de Digital Workplace, básicamente ayudamos a empresas a que sus puestos de trabajo y la colaboración entre compañeros pues sea mucho más digital, ¿vale? En todo lo que lleva, desde la cuenta de correo, de cómo colaboramos con documentación, etc. Y por último, ciberseguridad, aunque hay empresas mucho más de nicho que controlan muy bien el mercado, también tenemos soluciones. ¿Vale? Facturamos muchísimo, somos muchísimo, ya sabéis, lo importante es que somos todos. De nuevo, clientes, obviamente los clientes que tenemos a través de Manpower y nuestros propios clientes. Pues estamos en todo el mercado, ¿vale? Con más peso o menos peso, también estamos en la administración pública, en aquellos pliegos, también llevamos temas de formación. Todo el 360 que lleva una empresa de nuestro tamaño, ¿vale? Vale. 3 pilares sobre los que vamos a hablar ahora, muy sencillo. Primero, automatización de procesos. Es una parte esencial de lo que os vamos a explicar después, porque lo que os vamos a explicar después en cuanto a cómo digitalizamos un documento manuscrito, un documento dentro de nuestros procesos, tiene que estar imbricado dentro de una automatización para extraer toda su ventaja. Luego hablaremos de nuestro caso de uso y de la tecnología de procesamiento inteligente de documentos. Y luego, por último, cerraremos el círculo con la parte de inteligencia, de automatización inteligente, ¿vale? Que es cuando ya unamos todos los automatismos más sencillos con inteligencia artificial y con modelos que pueden ir aprendiendo de lo que les vamos a enseñar. ¿Qué es el RPA o la automatización de procesos? Pues es simplemente emular la acción humana para que todas aquellas tareas que son repetitivas, de un elevado volumen, que están basadas en reglas, es decir, que son sí o no, o que dependen de un parámetro, las pasamos a automatizar. Quitamos esas tareas pesadas que llamábamos históricamente las de picar datos. Como tengo a gente que tengo un sistema aquí, tengo otro sistema aquí, no se habla, y tengo que mover el dato de un sitio a otro. Pues eso lo solucionamos. Obviamente no solamente cubre eso, sí. El objetivo al final de esta automatización es que las personas aportemos valor. O sea, nosotros estamos viendo muchos procesos que normalmente es gente que está picando datos o que está pasando la información de un sitio a otro, trabajando con Excel como base de datos,
que realmente no aportamos ese tiempo que nosotros estamos invirtiendo, y incluso me incluyo yo, pues yo también tengo tareas administrativas que no tienen ningún valor realmente para la empresa. Pues si realmente utilizásemos ese tiempo que estamos invirtiendo en ese tipo de tareas, en hacer tareas de valor, pues análisis, no generar informes, sino analizarlos realmente, es donde podríamos aportar. Y con el tema de la robótica, pues lo podemos solucionar. Esto es muy importante, no solamente para ser eficientes, para tener muchos mejores resultados, para ahorrar costes, que es lo que les interesa a las empresas, sino también para la propia motivación del empleado. Es decir, si tienes un equipo donde la gente está aplicando datos, donde siempre están haciendo lo mismo, donde no están aportando un valor, donde los equipos se sientan realizados, eso puede quemar mucho a la gente. Entonces, aunque de entrada se le tiene miedo a la robótica, yo creo que es el gran aliado de la fuerza de trabajo, ¿vale? De los equipos, porque nos permite identificar nuevas capacidades que podemos aportar en estos procesos y, sobre todo, que tengamos un impacto real de toma de decisiones en los casos que necesitan nuestra inteligencia, necesitan nuestra capacidad de ser humano para tomar una decisión en un caso, y no simplemente ser una mera herramienta. Uy. Ya hemos terminado. No, ya está. ¿Os ha gustado? Juro que no me lo he dejado apretar, ¿eh? Vale, muy importante, en lo que vuelve mi aliada a la presentación. Los procesos de los que hablamos, los criterios son muy importantes porque tienen que estar basados en reglas, eso es muy importante a la hora de identificarlo. Pero con estos parámetros de repetitivo, de alto volumen o de alta complejidad y basado en reglas, es lo que os comentaba, que podemos... Perfecto. Ahí, mil gracias. Más de un 85% de los procesos que tenemos entran dentro de esta descripción. Y además hay modelos de colaboración donde lo hacemos realizable, donde lo hacemos económico, donde podemos automatizar un proceso y que no sea algo muy caro, ¿vale? Se le tiene algo de miedo, pero luego cuando se empieza a trabajar con ello, se ven los retornos muy rápido y además se coge mucha confianza, ¿vale? No son robots reales, esto no es igual que la robótica industrial, son software que emulan la acción humana, ¿vale? Imitan un clic, imitan el maximizar la pantalla, navegan por un formulario, igual que lo haría un humano. Lo único que no descansan, no duermen, no van al baño, les tenemos a nuestro servicio, ¿vale? Muy importante, se ejecutan en nuestra propia infraestructura de IT. Muchas veces, dentro de las empresas, el departamento de IT pues tiene mucha cautela a la hora de que implementas. Es una tecnología que no es nada invasiva. No necesitamos instalar nada en nuestra infraestructura que vaya a hacer que los sistemas funcionen diferente, no necesitamos permisos especiales, porque además se va a ceñir a la seguridad propia que tengamos en nuestra infraestructura. Es un software que flota por encima de las aplicaciones y las une. Realmente estos robots son como si fuesen un compañero más, realmente van a ejecutar el proceso. Además, tenemos la seguridad que van a hacer siempre lo que le hemos programado que hagan, ¿vale? No se van a salir del proceso, por lo tanto siempre un proceso robotizado es más seguro que lo haga una persona, ¿vale? En tema de, además de, por ejemplo, de LOPD, de datos personales o de información incluso confidencial, el robot no la distingue, por lo tanto para él es exactamente igual. Al final lo que decía mi compañero, ¿qué necesitamos? Pues bueno, emulamos la acción humana, pero para que ese 85% de los procesos puedan ser automatizados, lo que tenemos que tener son unas características potenciales, ¿no? Que tengan una fuente de datos estructurada, que tengan alto volumen de transacciones, y no vamos a hacer un automatismo para hacer una tarea una vez al mes en que tarda 30 minutos. No tendría mucho sentido porque no va a hacer ningún caretón. Puede ser que también sean susceptibles a errores, ¿vale? Es decir, si tenemos un proceso que ejecutamos con un alto volumen de transacciones, pero que además que ejecutamos en que si tenemos un error, pues podemos nos puede caer una multa, etcétera, etcétera, pues puede ser también objetivo, ¿vale? Siempre, eso sí, tienen que estar basados en reglas, que sean repetitivos, ¿sabes? Y que sean costosos de ejecutar, lo decimos, que se tarde mucho tiempo, ¿vale? El uso de varios sistemas o entrada de datos múltiples, comparación de datos, también lo hacemos muy rápido, ¿vale? Y como os ponía, como avanzaba antes, pues el acceso a información confidencial. La fuente de datos estructuradas siempre era nuestro talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera. Muchas veces llegábamos a los clientes y esas fuentes de datos estructuradas pues no eran tal cual. ¿Sabes por qué? Porque nos encontrábamos en muchos casos que es objeto de la presentación, que
que estaban en documentos, que estaban en muchísimas información, en muchísimos documentos desestructurados. Por lo tanto, poder atacar esa robotización era más complejo, ¿vale?, de lo que es actualmente a través de tecnologías como es el IDP y la inteligencia artificial, que lo que se puede hacer es un preprocesamiento, ¿vale? ¿Le tengo miedo al botón? A ver. Ahí, vale. Y aquí es donde viene la parte de IDP, ¿vale? Nosotros, además de tener nuestros queridos Excel, que tenemos en todos los procesos del mundo, también trabajamos con documentación. Es el primer proceso en el que trabajo, donde mi proceso empieza con alguien que me manda un PDF, o por ejemplo en el onboarding de un empleado, que será el caso que vemos luego, me tienen que mandar fotocopia del DNI, me tienen que mandar un documento firmado, me tienen que mandar un certificado de la Seguridad Social. Documentos que yo no tengo dentro de mis sistemas, donde los datos están en ese formato, y además cada documento tiene una estructura diferente. Puedo tener documentos manuscritos, puedo tener un documento o un modelo de la administración pública que siempre es igual, o modelos mixtos que son menos predecibles. Pues ahí es donde entra el IDP, el procesamiento inteligente de documentos. Aquí trabajamos con un partner nuestro que se llama AVI, que es un líder que empezó con la parte de OCR, con la interpretación y lectura de documentos a través de caracteres, donde han desarrollado una solución de la que combinan inteligencia artificial para entender perfectamente cualquier documento, independientemente de la estructura. ¿Vale? Esto es un modelo que de entrada no viene aprendido, tenemos que enseñarle y entrenarlo. Pero ya está la capacidad aquí para que sea cual sea el documento que yo necesito, se lo doy todo junto a esta herramienta, le digo los datos que voy a necesitar, lo voy entrenando poco a poco, y ya ese dato que parecía inalcanzable, que tenía en un PDF, ya forma ser parte de mis sistemas, ya está en mi proceso. Ya no tengo que imprimir o escanear o sacar ese DNI, meter la fecha de nacimiento a mano, etc. Ya no necesito hacer nada de eso. Este sistema me va a proporcionar toda esa información y ya la voy a tener en mis sistemas. ¿Cuál es la ventaja con lo que os hemos contado antes? Que yo al tener ese dato ahí ya puedo ejecutar una automatización con ese dato. Es decir, yo no tengo que tocar el proceso hasta que yo no tenga que tomar una decisión de valor o hasta que no tenga que a lo mejor que verificar que todo lo que ha realizado el robot antes es correcto. Si el ahorro de tiempo es inmediato. ¿Cómo aplica esta herramienta a la inteligencia artificial? Dependiendo de la complejidad. Si yo tengo un formato de documento que siempre es igual, porque es un modelo 035 de la Seguridad Social o el que sea, yo ya sé dónde va a estar el campo, yo ya sé dónde va a estar el dato. No necesito mayor inteligencia para ir a buscarlo. Pero luego yo tengo diferentes formatos de documentación semiestructurada, o puedo tener cartas, o puedo tener escrituras, donde tengo que buscar cuál es el objeto de la escritura, cuál es el importe del bien escriturado, por ejemplo. Todo eso lo puede hacer esta herramienta. Lo que pasa es que al tener que ir a buscar el dato necesitará de una mayor potencia de inteligencia artificial para ir a localizarlo. Tira. Vale. ¿Qué nos sucede? Todos estos datos que tenemos en PDFs, todos conoceréis seguro procedimientos donde hay gente imprimiendo, escaneando, donde la documentación la guardas en una carpeta, pero no la tienes localizada, no la tienes personalizada. A lo mejor un empleado te ha mandado todos los datos para contratarle, pero no has nombrado la carpeta con su DNI, ya lo tienes guardado en descargas, has perdido el documento, se lo tienes que volver a pedir, etc. Todos estos datos al final están ocultos para mí. Si no los tengo disponibles en mis sistemas, es como si no los tuviera. Pero me están generando almacenamiento, me están generando problemas donde además no estoy siendo práctico con mis procesos. Por lo tanto, hay un gran potencial de mejora. Y adicionalmente, la mayoría de nosotros trabajamos con datos desestructurados. No todo lo que nos viene, sea cual sea nuestro trabajo, nos viene como lo necesitamos. Siempre necesitamos algún tipo de modificación, siempre necesitamos adaptar a nuestros sistemas. Y un 40% de nosotros lo hacemos como parte de nuestro trabajo, de forma habitual. Por lo tanto, la mejora aquí va a ser sustancial. Esto es algo que de aquí a muy pocos años lo vamos a dar por hecho. Es como cuando sacaron el microondas hace 60, 70 años, la gente pensaba que esto no iba a funcionar, que aquello era un invento y ahora no puedes vivir sin microondas. Pues esto en los puestos de trabajo va a ser similar. Lo de leer un PDF a mano y meter ese dato en el ordenador a mano va a pasar a la historia muy pronto. ¿Qué obstáculos nos encontramos a la hora de automatizar y de tener estos temas controlados? Sistemas obsoletos también.
Cuando yo entro a trabajar tengo un sistema que implantaron en el 2007 y que ya no me sirve. Pues eso nos dificulta avanzar, ¿vale? Luego, ya hay productos que te dicen que leen documentación, pero ellos leen la documentación que ellos han preparado, lo que ellos han entrenado no tienen flexibilidad. Esos sistemas normalmente no son capaces de recoger todos los documentos que yo necesito. Con esta herramienta sí que podemos darle cualquier documento. La diferencia es que luego le tendremos que entrenar un poquito para que vaya aprendiendo a controlar ese tipo de documentación. Llegará un momento que ya no necesitaremos entrenarlo, ¿vale? Y luego la escalabilidad, ¿vale? Aquí me da igual hacerlo para 5 documentos que para 5000. Necesitaré obviamente potencia de máquina para poder procesar todos esos documentos, pero no es necesario que sean procesos muy masivos. Sí que tienes que tener un número mínimo de documentación al mes para que sea rentable, pero no es algo tan lejano como podría parecer, ¿vale? Entonces, esta es la solución en la que nosotros nos apoyamos y que ya estamos implementando en clientes, ¿vale? ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Coges un documento, lo arrastras al proceso que has construido. La propia herramienta ya va a leer el documento y va a saber si necesita mayor o menor potencia para entrenarlo, ¿vale? Y a partir de ahí recuperaremos los datos y ya los podremos tener disponibles, no solamente para el proceso que vayamos a automatizar, sino también para, por ejemplo, una vez yo he leído esa documentación, ya la dejo ordenada en una carpeta donde yo la puedo localizar y la puedo utilizar más adelante. Eso puede ser complemento directamente del gestor documental que se tenga para generar los metadatos, etc. ¿Alguna pregunta? Sí. Claro, tiene que estar alineado con la política de gestión documental de la organización. Claro, al final Quiero decir que la política de gestión documental pues tenga definida ahí su metadato exigido por el Gestión Nacional. Claro, realmente esto no es un gestor documental. Aquí lo que estamos haciendo es una herramienta para extracción de datos, estructurarlo, ¿sabes? Y almacenarlos, ¿vale? O para una automatización o directamente para la integración con el SharePoint, ¿vale? Que se podría hacer, ¿sabes? El SharePoint de turno. Es decir, que si estás utilizando un gestor documental, esta herramienta puede ir allí por el documento, puede ir a cualquier origen de datos. O sea, esto no es nada invasivo. Lo que haces es utilizarlo para extraer los datos que te interesan de documentación que hasta ahora no podías aprovechar de forma automatizada. Es un OCR. Un OCR inteligente, pero sí es un OCR. Eso es. Un OCR con muchas vitaminas, básicamente. Traes datos, los traes y los tratas como un dato. Exactamente. No Ahora, como una imagen y a partir de ahí el procesamiento. Correcto. Ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona, porque al final lo que tenemos, la primera parte, la parte gris, es la que ha existido toda la vida, es un OCR, ¿vale? Así que además es un OCR inteligente, ¿vale? Ya lleva inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no estamos extrayendo caracteres, ¿sabes? Que es lo que hacían antiguamente los OCRs, que te cambiaba las is por unos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí ya es un OCR inteligente que lo que hace a través de, incluso con NPL, es el entendimiento de las palabras. Es decir, no me va a cambiar nunca una i por un 1 porque lo que está comparando es si tiene sentido o no, ¿vale? Por lo tanto, ya la eficiencia de este OCR, la eficacia, va a ser mucho más potente, ¿vale? Aparte, bueno, podemos digitalizar el documento de las 1000 maneras posibles, desde incluso hacer una foto con el móvil, ¿vale? Ya está integrado, ¿vale? Y una vez que ya tenemos digitalizado y convertido, pasado el OCR, como os decía, con inteligencia artificial, entraríamos en la parte de IDP, es decir, el procesamiento, la estructuración del dato, ¿vale? Lo primero que tiene y que se basa todo en inteligencia artificial y de forma muy sencilla. Lo bueno es que aquí no tenemos que generarnos nuestros propios modelos y esto directamente nos va a ayudar subiendo los documentos de ejemplo y marcando qué campos es el que queremos, automáticamente él va a generar su propio modelo, ¿vale? Por lo que la implantación de este sistema es muy, muy rápida. ¿Vale? Lo primero que podemos hacer es clasificar el tipo de documento. Hemos dicho que nos sirve para cualquier tipo de documento. Documento estructurado, estructurados, como podría ser un modelo directamente. Documentos semiestructurados, como pueden ser las facturas, que sí que es verdad que siempre tienen una misma estructura, pero depende si la factura es de Amazon o de la frutería del vecino de al lado, va a ser completamente distinta, ¿vale? Y documentos no estructurados, como contratos, escrituras, ¿sabes? Donde realmente vamos a necesitar
otro tipo de inteligencia artificial basada también en NPL, ¿vale? Entendimiento natural del lenguaje. ¿Vale? Una vez que tenemos hecho ese modelo, que como os digo es tan sencillo, ¿no?, como subir el documento, ¿sabes?, ir marcando, ¿sabes?, cuáles son los campos donde queremos extraer la información, vamos a entrenar ese modelo, ¿sabes?, dependiendo también de la volumetría, dependiendo de la complejidad, pues si es con NPL, tenemos que dar más ejemplos, que si es un documento semiestructurado. ¿Vale? Pero una vez que ya tenemos entrenado el modelo, lo que hace la herramienta es simplemente extraer los datos en la estructura que nosotros queramos, un JSON, un Excel, o como realmente nosotros luego lo necesitemos, para integrarlo en el proceso, en la automatización, ¿vale? De hecho, lo bueno que además tiene es que directamente se puede atacar por API, ¿vale? Yo soy un poco más técnico, no sé el perfil, pero bueno, se puede integrar directamente con los sistemas, ¿vale? Sin necesidad de robótica, sin necesidad de más automatismos que la propia herramienta. Sí que es verdad que cuando no exista esa API en el destino, pues se tendrá que hacer de otra manera, ¿vale? Y luego, por último, la última etapa es que, aparte de extraer los datos, se pueden meter las validaciones, todos los controles que realmente sean necesarios para validar que la información que hemos extraído es la correcta y necesaria para automatizar el proceso posteriormente. Por ejemplo, en el caso de facturas, que es un skill que además ya viene para todas las facturas a nivel global, directamente te calcula él directamente los importes, los IVAs, las tasas, todo, ¿sabes?, para verificar que el importe extraído es el correcto. ¿Vale? Y una vez que ya tenemos todo el dato extraído, pues tenemos la parte de reporting y la exportación. Esto está más orientado a organizaciones pequeñas, o también podría valer a una administración pública. Para hablas de procesos, pero claro, yo estoy pensando en procedimientos administrativos, tipo. procedimientos administrativos, pero uno de empresas. subvenciones que tiene 300.000 documentos, trámites. Para cualquier tipo de empresa. Para pensar que esto nosotros lo hemos implantado desde que utilizan clientes como BVA a nivel global. O sea, que pequeñas empresas también, por supuesto. Sí que hay un rango mínimo para que sea rentable, porque esta tecnología obviamente hay que pagarla. Entonces no vale cualquier volumetría, tiene que llegar a partir de un mínimo, pero a partir de ese mínimo en el que, ya sea por la longitud del proceso o por la volumetría, justificamos su coste, es totalmente escalable a volumetrías muy, muy altas. ¿Y cuál es ese punto mínimo? Depende. Depende de la complejidad, depende de cómo de complejo sea el proceso, si necesito mucha inteligencia artificial para entender la documentación, toda esa necesidad de procesamiento es la que pagamos. Si es un proceso más sencillo, pagaremos menos. Por eso no es un rango que yo te pueda decir 1000 documentos, depende del documento, depende de cuántos documentos, de cuántos casos hay que analizar. Entonces se analiza de forma muy particularizada caso a caso. Sí, ¿cómo funciona si el software de gestión de cambios RNA, cómo se procesa? Nosotros somos expertos en automatización de procesos, ¿vale? Lo hacemos a través de automatización, pues a través de... Somos partner, por ejemplo, de una herramienta que es UiPath, que lo que hace es el design de interfaces gráficas. Podemos utilizar Python, o sea, medios de automatización de lo que es el Robotic Process Automation, hay 1000 maneras distintas, ¿vale? Siempre por interfaz gráfica se podría hacer como si fuese una persona, directamente. Lo llevo un error, pero como lo dirijo por procedimiento. Pues puede dejarlo todo directamente de se puede conectar directamente al email, extraeríamos el email, los documentos adjuntos y una vez que se ha leído el documento y se ha extraído, podríamos automatizar el proceso que sea, sin ningún tipo de problema. De todos los emails que llegue, ¿y cómo funciona el filtrado y la protección de datos respecto a los emails que no están relacionados con facturas o, por ejemplo, Normalmente lo acotamos por buzones. Cuando hablamos con el cliente, pues, redirige todo. Normalmente se suele trabajar con buzones y si no se puede trabajar por buzones, se puede incluso leer el asunto del email y a partir de ahí diferenciarlo. Obviamente intentamos estandarizarlo para que sea mucho más sencillo y no falle. Por poner el caso, si son emails de facturas, a través de NPL podemos saber la intención que realmente es una factura y luego ya procesarlo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con muchos pedidos, con muchísimos clientes, y cuando vienen esos pedidos se transforman en el bareme,
y antes de salir la distribución se la forma en factura. Esa formación se hace a través de nuestro ERP y se podría automatizar también para... Sí. De hecho, AVI directamente tiene un skill ya preentrenado, ¿vale? A nivel mundial de tema de albaranes y facturas, ¿vale? O sea que sería tan sencillo como entrenarlo. Lógicamente que hay que entrenarlo un poco con vuestros casos, ¿vale? Pero se podría entrenar perfectamente, generar directamente, subirlo a vuestro ERP y generar la factura sin ningún tipo de problema. Vale, esto es un ejemplo, ¿vale? Queríamos hacer un ejemplo de qué es lo que se puede hacer. Y dijimos, bueno, pues siendo una empresa que nuestra matriz es las personas, el talento, dijimos, pues un onboarding digital que además contratamos todas las empresas, ¿vale? Y al final tenemos unos procesos que es bastante tedioso, que tenemos que mandar muchísima documentación. Entonces hemos hecho directamente una pequeña demo donde directamente se ha hecho un portal para subir la documentación, y lo que va a hacer este portal es un portal súper básico que lo único es arrastrar los ficheros, ¿vale? Los va a pasar por AVI. Lo primero que va a hacer es saber qué tipología es cada uno de los documentos, va a extraer los datos y los va a mostrar aquí, ¿vale? que es un front. Igual que lo estamos mostrándolo en este front, podría ser el proceso completo, generación de usuarios, hacemos aquí, se hace también la generación del contrato para el envío a la seguridad social, todo el proceso completo se puede automatizar, en este caso del contrato, ¿vale? Ya se han subido los documentos, los está procesando. Aquí podéis ver que los documentos son el DNI, su currículum, un contrato de alquiler, el modelo 102, o sea, son documentos totalmente diferentes entre sí. Y ahora mismo veis que pone arriba procesando. Obviamente no es inmediato, tiene su tiempo de procesamiento. Tiene que leer los documentos. Aquí te permite revisar los datos extraídos. Claro, aquí además lo que pusimos es para que se viesen qué tipo de documentos son, para que lo pudiésemos ver, ¿sabes? In situ, ¿sabes? Y cómo funcionaba en la clasificación. Por ejemplo, en el caso del currículum lo pusimos a posta para que no lo reconociese, para darle nosotros directamente que fuese, decirle que es el currículum, y lo rápido que una vez le hemos dicho que es un currículum, va a extraer todos los datos, ¿vale? Y además es un currículum que son datos totalmente desestructurados, cada uno es distinto, ¿vale? Entonces ya habéis visto, ya se ha completado, ahora bueno, vamos a hacer el reprocesamiento para que directamente vuelva los datos. ¿Qué hemos metido además? Ahora también viene la inteligencia artificial generativa. ¿Sabes? En este tipo de procesos lo que hemos querido meter es además que me haga un resumen del currículum, ¿sabes? Me saque realmente qué es lo más destacado, ¿sabes? Generamos un correo de bienvenida para la persona, porque ya la estamos contratando, y encima lo que hacemos es hacerlo en varios idiomas, ¿vale? Hacemos el envío, pues en nuestro caso que somos una multinacional, pues el envío en inglés, en francés y en español, ¿vale? Dándole la bienvenida con su resumen del currículum, cuál ha sido su experiencia, tratando la experiencia que ha tenido esta persona, ¿vale? Ahora que ya veis a la izquierda que ya ha cumplimentado todo. Obviamente aquí va más lento porque el vídeo está hecho para que pudierais ver cómo funciona. Luego esto, con toda la potencia de máquina que necesitemos y sin necesidad de hacer paradas para revisión, salvo que haya errores, lo podemos dejar corriendo de forma constante. Es decir, que si tenemos 1000 candidatos mandando los datos, los irá procesando de forma transparente para nosotros. Y ya nos dejará esos datos listos para cuando en nuestro siguiente paso ya tengamos que contactar con ese empleado, etc. Pensar que este sería un proceso totalmente automático. Le podríamos decir al candidato, a la persona, al nuevo empleado, que me pase todos los datos, y una vez que me pasan los datos al correo, automáticamente va a extraer toda la información, va a generar los contratos, va a extraer la fotografía, va a generar el usuario, ¿sabes? Y al final está el empleado dado de alta sin que haya más intervención humana, ¿sabes? Y esos son los correos. Bueno, esto es un poco un resumen, creo que ya tenemos que ir cerrando, pero sería un poco un resumen para que os quedéis con la idea de todo lo que se puede hacer, ¿vale? No hay una regla marcada para qué tipo de proceso es viable, sino que es muy probable que la mayoría de procesos con los que trabajamos, en mayor o menor medida, puedan aprovechar esta tecnología, ¿vale? Y es un poco el mensaje que queremos que os quedéis hoy. Sí. Por ejemplo, se decía tratado de la
procesar los textos de los PDFs. Cuando los PDFs provienen de imágenes de documentos, entiendo que eso estará ya superado, ¿no? Está superado. Realmente da igual que sea un PDF, que no sea, que PDFs editables, imágenes, sí. Nada. De hecho, el OCR AVI es conocido hace muchísimos años por el OCR tan potente que tiene. O sea, es uno de los líderes mundiales de OCR porque además te hace mejora de las imágenes. Cuando te viene la típica imagen escaneada o por fax que venía antiguamente, te hace tal mejora que incluso a mí me sorprende muchas veces cuando estamos viendo documentos que yo hay datos que no leo, ¿sabes? Y el OCR es capaz de leer. Vale. Y por añadir, sentiros libres de agregarnos en LinkedIn sin ningún problema. Si os han quedado más dudas o queréis hablar más en detalle, no tengáis ningún miedo. Nos busquéis por LinkedIn, en la página del evento estamos. Y ya lo hablamos más despacio si tenéis dudas. No tengáis miedo, aunque sea una duda simplemente para conocer un poco mejor la tecnología, nos podéis preguntar siempre, ¿vale?